y a veces no somos nosotros los que vamos a encontrar al paciente, sino que nos llaman de urgencia y nos dicen, por favor, quién está libre o qué residente está libre como para hacer una traqueotomía. O cuando estamos rotando por los servicios de urgencias, donde llega de todo en un servicio de urgencias, o en aquella sala que se llama de terapia intensiva. Bien, ¿y cuáles serán las indicaciones? Pues dentro de las indicaciones encontramos evitar una obstrucción de la vía aérea, anomalías congénitas como por ejemplo hipoplasia laringea, redes vasculares, patología supraglótica o glótica, infecciones, neoplasias, parálisis bilateral de las cuerdas bucales que no permiten el ingreso del aire. Traumatismos cervicales con lesiones severas de los cartílagos tiroides o cricoides o del mismo hueso ioides. Enfisema subcutáneo, ya sea en la cara, en el cuello o en el tórax. Y finalmente, esto es lo que más bien es más frecuente, las fracturas faciales en fracturas de mandíbula, ya sea superior o mandíbula inferior, que puede desencadenar una obstrucción de la vía aérea superior. Debo decirles que en el servicio de urgencias es muy frecuente, quizá 2, 3 o 4 veces al día, llegan pacientes, pero son pacientes infantiles, a quienes hay que observarlos correctamente porque se han tragado por jugar con los amigos, por una caída o por un golpe en la espalda, sin que el muchacho se dé cuenta y lo golpean y está en su boca del muchacho un tapapuntas de estos bolígrafos algo baratos, y ese tapapuntas antes no tenía 2 orificios por los cuales ahora permite que entre algo de aire. Antiguamente los 2 orificios no existían en el tapapuntas. Hoy es obligatorio porque ha salido una orden o una ordenanza especial para todos los fabricantes de tapapuntas y de bolígrafos cuyas tapas deben tener 2 pequeños orificios, y estos 2 pequeños orificios son los que van a salvar la vida del niño que se ha atragantado con un tapapuntas de un bolígrafo. Esto hace que nosotros tengamos mucho cuidado para poder llegar al diagnóstico. En muchos casos decimos, quiero ver el objeto que está en medio del tránsito y quiero ver qué objeto es. Tómese radiografía. Y como el tapapuntas es de plástico, pues no tiene nada que mostrarse en la radiografía. De ese modo, entonces, resulta que uno dice, pero no hay nada, no se ve nada en la garganta, no se ve nada en las vías aéreas superiores, pero el tapapuntas no deja imagen porque es de plástico. De ese modo, estamos hablando de algo que es muy frecuente en todos los hospitales, ya sean de adulto o ya sean de infantes. Es muy frecuente. Y si no es el tapapuntas, es algún otro objeto que estaba en la boca del niño, y el niño está jugando, le dan un golpe en la espalda y se atraganta con el objeto que estaba en la boca. De este modo,
el paciente llega muy a la carrera, muy de urgencia al servicio de este servicio de emergencias de un hospital. De ese modo es que es una de las causas más importantes para recordar y para estar permanentemente activo. Ahora, es otra cosa que este objeto se pase directamente al esófago y que el niño no pueda deglutir y esté con una sensación especial de un cuerpo extraño en pleno esófago. Pero eso le da tiempo para que pueda ambular, para que pueda ir de un hospital a otro, pueda ir a un consultorio privado y demás. Pero en otra ocasión hablaremos de estos objetos que van a llegar a obstruir el esófago, desde monedas, botones, ganchos, agujas y tantos objetos o cuantos objetos que uno en su vida profesional ha podido retirar del esófago. Y les voy a indicar, ojalá Dios permita esto, con el tiempo, y podamos retirar cuerpos extraños de esófago sin anestesia y sin pinzas y utilizando otro tipo de métodos que les voy a enseñar. Muy bien, sigamos con este problema que es para realizar la traqueotomía, que es una cirugía de urgencia, no nos da mucho tiempo y debemos realizar las cosas un tanto rápidamente, pero en un medio ambiente apropiado, que puede ser la misma sala de terapia intensiva si tiene la ropa apropiada, todo estéril, y el instrumental apropiado para hacer esta pequeña cirugía. Muy bien, o tener que internar al paciente, llevarlo a quirófano y hacer todo dentro de un quirófano para que no tengamos mayores complicaciones. ¿Qué otras indicaciones tendremos para realizar la traqueotomía? Hablábamos de traumas a nivel facial, fracturas de mandíbula, fracturas de la mandíbula inferior o de la mandíbula superior, o lesiones a nivel del cuello, a nivel de los cartílagos de la laringe, cartílago tiroides, cartílago cricoides. Y estos son los cartílagos que pueden ser dañados y estar en obstrucción a la vía aérea. En otros casos habrán quemaduras en el cuello, en los labios, en la cara. Y finalmente podemos hablar de otras causas, ¿sí? De otras causas como por ejemplo causas infecciosas a nivel de la garganta. También hablaremos de otro tipo como es el edema que se produce a nivel del cuello, a nivel de la garganta en un proceso anafiláctico ante una picadura de abeja a nivel de la campanilla, de la glotis, y provoca edema y provoca el cierre de este paso al aire que respiramos, provocando por lo tanto apnea y finalmente puede ser causa hasta de muerte. Y hay picaduras de abejas que hemos atendido en varias ocasiones, y en una ocasión me acuerdo de alguien que tuvo cerca de 300 picaduras de abeja cuando fue a atacar a un nido de abejas en un árbol. Y claro, falleció, era un extranjero. Y el compañero de esta aventura llegó con más de 100 y tantas picaduras al Hospital Santa Bárbara y tuvimos que ir quitando los aguijones y hacerle el tratamiento
anafiláctico y él sí se salvó felizmente. Muy bien. Para hacer esta pequeña cirugía es necesario que todos nosotros recordemos la parte anatómica de la región. Y esto es lo que ustedes están más frescos. Ustedes hace 5 semestres han podido avanzar seguramente la anatomía y deben estar muy frescos conociendo a la tráquea, conociendo la parte cartilaginosa que tiene en forma de anillos y la parte fibrosa que tiene uniendo los anillos. Pero estos anillos no son completos, son una serie de hemianillos y que en la parte posterior de todo lo que es la tráquea no tiene anillos y está formado por una serie de músculos lisos, y hay un autor que le puso su nombre a estos músculos lisos, los músculos lisos de Reissessen. Estos músculos son los que van a movilizar a la tráquea y van a provocar que la secreción de las glándulas traqueales puedan ser expulsados a través de la acción de este músculo liso llamado músculo de Reissessen. Bien, aparte de que tiene los cartílagos, aparte de que tiene este músculo liso en la parte posterior de toda la longitud de la tráquea, debemos hablar que entre anillo y anillo también hay un tejido fibroso mezclado con músculo liso, y de este modo entonces es un músculo que va a, pues una parte de tipo membranoso que va a unir anillo por anillo. Finalmente, estos anillos van disminuyendo de grosor y van disminuyendo de la luz de la tráquea hasta dividirse en aquella parte que se llama el último anillo, que es, tiene un nombre especial, y ahí se divide en los 2 bronquios. Es la carina, este anillo último, carina se llama. Y entonces aparecen los bronquios principales derecho e izquierdo. Ahí va a terminar la tráquea. Bien, pero ahora debemos nosotros recordar cómo es la piel a nivel del cuello, cómo es que vamos a reconocer al cartílago tiroides, a eso que nosotros conocemos como la nuez de Adán en el hombre, que es bastante fácil de reconocer y palpar. Y debajo de este cartílago tiroides viene a 2 centímetros, exagerando, está el cartílago cricoides. Y nosotros no podemos hacer uso del bisturí ni en el cartílago tiroides ni en el cartílago cricoides, sino 1 centímetro más abajo desde donde usted ha palpado al cartílago cricoides. Por lo tanto, será el inicio de la tráquea y ese centímetro corresponderá a un segundo anillo de la tráquea o a un tercer anillo de la tráquea. Y este es el lugar elegido para poder realizar esta cirugía. Muy bien. Tenemos urgencia porque está ahogándose, no le llega el oxígeno al cerebro y por lo tanto es necesario apurar, y podemos nosotros elegir cómo vamos a hacer la incisión. Antiguamente nadie pensaba en la parte estética y era la incisión vertical, perfectamente lineal y central medial.
Pero para recordar un poco lo que vamos a cortar la piel y después vamos a encontrar a la aponeurosis y después a los músculos, debemos recordar aquellos músculos que se conocen con el nombre de músculos infrahioideos. Y estos son los músculos largos que están ascendiendo desde la horquilla del esternón y la clavícula en su extremo interno, donde van a ser el músculo esternocleido y oideo, va a ir a terminar al hueso hioides. Y debajo de él va a haber otro músculo, también plano, delgado, y entre estos dos músculos van a formar al medio, en la línea media, una especie de aponeurosis de color blanco, como si se tratara de la aponeurosis de la línea alba en los músculos rectos del abdomen. Es más o menos parecido. Entonces, si nosotros hacemos estéticamente una incisión de 2 o 3 centímetros de largo en sentido transversal, es para que esa herida en la piel no se note, porque si es dama va a cubrir con collares de oro, de plata, de perlas y demás cosas, y no se va a notar nunca la cicatriz que nosotros hemos podido dejar. Pero como ya conocemos aquellos puntos estéticos conocidos con el nombre de puntos intradérmicos, podemos hacer uso de esos conocimientos para tratar de no dejar una cicatriz muy visible. De ese modo, entonces, estará recomendado, si hay tiempo y todo va bien, entonces utilizar estos puntos para terminar cuando ustedes estén haciendo la sutura. Pero si nosotros entramos ya directamente a aquello que es la técnica quirúrgica, pues vamos a decir que hay que utilizar ropa estéril, ¿sí? Hay que realizar en un quirófano, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a tener al paciente en la camilla de quirófano? Pues vamos a tenerlo en decúbito supino o decúbito dorsal, colocando unas almohadas entre los dos hombros para hacer que el cuello entre en hiperextensión y pueda ser fácilmente palpable aquello que nosotros conocemos con el nombre de la nuez de Adán. Esa nuez de Adán justamente corresponde al cartílago tiroides. En ese cartílago tiroides, detrás de ese escudo, de ese ángulo de este cartílago tiroides, se encuentran las cuerdas bucales. Estas cuerdas bucales deben ser muy cuidadas. No podemos acercarnos con el bisturí cerca de las cuerdas bucales. Nos va a ocurrir cualquier desgracia y por lo tanto es preferible no hacer uso de aquellas cirugías que usted no está acostumbrado o no ha aprendido o no sabe, y es mejor utilizar aquello que sí le enseñaron y que pueda hacer con más facilidad, con más soltura y seguridad. Bien, vean ustedes, ahí está en nuestra imagen el cartílago tiroides. Debajo de ese cartílago tiroides, que parece un libro abierto con el dorso hacia nosotros, pues debajo está el cartílago cricoides. Pero ahora vean ustedes que no solamente están estos dos elementos, sino también está la glándula tiroides. Y la glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un elemento importante que va a unir a estos dos lóbulos. Bueno, ahí está el istmo de estos dos lóbulos y es el punto de unión. Pero del borde superior y dirigiéndose siempre hacia la izquierda, va a existir una pirámide.
la pirámide de Laloed, que es también aquello que se conoce con el nombre de glándula tiroides. La pirámide del Laloed van a ser del borde superior del istmo y se va a ir oblicuamente hacia la izquierda. Y es muy delgado, muy estrecho, y hay que respetar. De ese modo, entonces, nosotros vamos a buscar no dañar a la glándula tiroides. Y si la vamos a tener que cortar, tendríamos que cortar entre 2 pinzas Kelly para poder mantener que esta glándula no se desangre. De ese modo, usted podrá utilizar las tijeras para cortar al istmo y utilizar el electrobisturí para cauterizar y para evitar hemorragias. Muy bien. Igual en la piel y debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, las venas que van a sangrar, pues hay que ligarlas o hay que hacer hemostasia con un electrobisturí o un aparato eléctrico para poder cauterizar las venas que estén sangrando. Les digo que es una cirugía rápida, estamos contra el tiempo y si hay edema o hay secreción que está obstruyendo la luz de la tráquea, pues hay que estar listos porque vamos a abrir la tráquea y vamos a aspirar y por lo tanto necesitamos que un aspirador y la cánula del aspirador esté listo en la mesa quirúrgica. Bien. Hemos llegado a ese plano de la glándula tiroides. Sabemos que la tiroides está muy bien irrigada y hay que tener un poco de cuidado para la hemostasia. Y una vez que ya hayamos terminado con la tiroides, pues está hacia nosotros el segundo y el tercer cartílago debajo del cartílago cricoides. Y entonces, de ese modo, nosotros tenemos ya a 2 cartílagos que vamos a atacar. Y ahí sí tenemos que hacer una serie de arte. O cortamos al cartílago verticalmente, o cortamos en H mayúscula, o no cortamos mucho del cartílago y solamente atacamos a ese tejido fibroso mezclado con fibras musculares lisas y que está entre uno y otro cartílago en una dirección horizontal y es el espacio que existe entre el anillo segundo y tercero para poder hacer allá aquello que se llama la traqueotomía. De ese modo, entonces, nosotros debemos fijar con la mano izquierda al cartílago que vamos a cortar. Y con un bisturí vamos a hacer una figura, una H mayúscula, ¿sí? De tal modo que no dañemos mucho a los 2 cartílagos. Y la parte central u horizontal de la H, pues esté dando exactamente sobre el espacio entre uno y otro anillo. Y entonces cortamos este segmento que es fibroso, mezcla con músculo liso, de tal modo que va a verse por dentro si hay algún objeto que esté en medio de la tráquea o que va a haber mucho moco mezclado con sangre y necesitamos un aspirador inmediatamente para poder aspirar todo el contenido y que está obstruyendo a que pase el aire por la tráquea. De ese modo, estamos ya dentro de la tráquea.
pero nosotros tenemos que hacer un orificio por donde debe pasar la cánula. Ahí está la cánula, están viendo ustedes. En la parte derecha, viendo de frente, está la cánula y está un elemento importante de plástico con dos orificios laterales para amarrar esto en la parte posterior del cuello para que no pueda salir a ningún lado la cánula que está dentro de la tráquea. Este elemento cilíndrico es una cánula que puede tener un diámetro de 6 milímetros a 8 milímetros, dependiendo de qué edad, de qué contextura tiene el cuerpo del paciente para poder utilizar. No puede usted entrar con una cánula de 8 en un niño que tal vez no tenga ni 6 de diámetro la tráquea, y entonces el de 8 va a ser demasiado grueso y no tiene qué más introducir y tiene que pedir o comprar en alguna farmacia. De ese modo, la parte fundamental es revertir el borde de la herida, el borde superior, ¿sí? Revertir la parte de la mucosa, la parte del cartílago con la piel y hacer unos puntos para que el orificio que está haciendo en la tráquea sea permeable permanentemente. Y el borde inferior de la herida igualmente tiene que evertir hacia el labio inferior de la piel para que el orificio en la tráquea esté permanentemente abierto. Y el cambio de la cánula va a ser quizá cada 12 horas o quizá cada 24 horas. De tal modo que esto del cambio de la cánula ya no le toca hacer al médico tratante. Es el servicio de enfermería quien se ocupa del cambio de la cánula. Yo cuando pasaba por los servicios de terapia intensiva, a las 5 de la mañana empezaban ya a trabajar las enfermeras dentro de esta sala de terapia intensiva. Y lo primero que hacían era justamente hacer la aspiración de aquel moco que se haya quedado pegado a la cánula y no permite el paso perfecto o correcto del aire. De ese modo, entonces, las enfermeras empiezan a hacer mover un poco la cánula y desprender las adherencias y aspirar utilizando agua tibia o estéril para que puedan lavar un poco esta cánula y puedan aspirar a la vez sin dañar, sin estimular a la mucosa de la tráquea. Es importante todos estos elementos que parecen no tener mayor importancia, pero si nosotros nos olvidamos de limpiar las cánulas o la cánula, en 24 horas se va a acumular el moco, no va a permitir otra vez el paso del aire que estás respirando y va a ser todo un problema a la larga. Por eso que las enfermeras saben de su trabajo y deben hacer esta limpieza, movilizar un poco la cánula para que no haya adherencias con el moco. Y si hay algo de moco que está obstruyendo, deben aspirar y lavar en cierto modo, aspirando permanentemente esto. Muy bien. El cambio de la cánula no le toca hacer al cirujano, es la enfermera la que debe hacer. Pero el cambio de la cánula es importante, no debe ser un momento de dolor para el paciente o un momento donde pueda provocar una hemorragia si lo hace en forma torpe.
No puede chocar en la cara posterior de la tráquea, no debe lastimar. Y de ese modo se debe hacer con mucha cautela y con movimientos muy suaves. Bien, lo mantenemos con vida a nuestro paciente gracias a que hemos desobstruido esta parte de la tráquea y hoy lo tenemos ya nuestro paciente en buenas condiciones. Y entonces tendremos que dejar 1 o 2 días más hasta que se estabilice la parte de la tráquea y la mucosa de la tráquea, utilizando una serie de medicamentos que estará indicado. Pero ocurre que en cualquier momento se puede presentar alguna complicación a nuestra cirugía que es pequeña y sin embargo puede aparecer alguna complicación. Entre estas complicaciones que podemos citar, pues está que cuando se trata de niños, sobre todo, o de algunas personas de cuello corto o de cuello demasiado o gordo, hay dificultad para la hiperextensión del cuello y de ese modo puede provocar hasta alguna complicación, la dificultad para la localización de la tráquea en el momento de la cirugía. La hipertrofia de la glándula tiroides o un tumor en la misma glándula o al lado de la glándula. O también puede ocurrir que usted, sin haberse fijado bien, ha podido lesionar una vena, la vena yugular anterior que está muy cerca de la línea media. Y entonces, estos elementos hay que tener mucho cuidado durante el acto quirúrgico y cuidado con provocar un neumotórax, ¿sí? O un neumomediastino, o provocar el paro cardíaco a consecuencia de un estímulo por vía refleja, disminuyendo la apertura o el diámetro de la tráquea. Finalmente, la parada cardíaca refleja, vegetativa, por un estímulo doloroso o por el estrés y el pánico en el que entra el paciente. De ese modo, hay que evitar estos problemas dándole más seguridad al paciente conversando mientras estamos haciendo la pequeña cirugía. Y habrán otras complicaciones inmediatas posoperatorias. Por ejemplo, que se mantenga la hemorragia. Y esto sí hay que revisar correctamente bien para provocar, para mejorar el momento y hay que hacer uso del electrobisturí o hay que hacer uso de pinzas para pinzar los vasitos que estén sangrando y fijar bien con un electro o con hilos para hacer el nudo de cirujano y de ese modo evitar la hemorragia. Puede también aparecer un enfisema en el cuello llamado subcutáneo y es como burbujas debajo de la piel. Y usted al terminar la cirugía tiene que tocar el cuello y debe tocar y palpar un poco hasta la parte de la tetilla izquierda y derecha para observar si hay o no alguna burbuja de aire debajo de la piel. En algunos casos también puede ocurrir que la cánula que usted está utilizando se haya desplazado o se haya salido o se haya tapado o se haya comprimido por algún moco o por una mezcla de moco con sangre. En algún caso, yo vi hace muchos años una pequeña fístula. Yo no sé cómo se provocó la fístula que está con un órgano que está detrás de la tráquea y se llama esófago. Y cuando estaban haciendo seguramente la cirugía, alguien deslizó
el bisturí o la punta del bisturí o tal vez algún instrumento y lastimó la parte posterior de la tráquea y fue a parar en la cara anterior del esófago y de ese modo se formó aquello que nosotros conocemos con el nombre de fístula tráqueo-esofágica. Claro que esto si lo hace con calma y con mucho cuidado, no creo que lleguemos a ese ser, pero de todos modos hay que tener mucho cuidado. Muy bien, estamos ya más tranquilos porque el paciente está respirando bien, el paciente está con antibióticos para evitar cualquier otro problema posoperatorio. Y también hablaremos de algunas otras complicaciones posoperatorias ya tardías. Imagínense, esto yo lo he visto en una sola ocasión en mi vida, en un cirujano que hizo él en persona la traqueotomía y su paciente terminó afónico. Es decir, la afonía, la imposibilidad de la fonación y las cuerdas vocales o se ponen perezosas por falta de uso o ocurre que la cánula es muy gruesa y ha lastimado a las cuerdas vocales o usted ha lastimado a las cuerdas bucales con la punta del bisturí por haberse ido un poco más arriba del segundo anillo traqueal. Puede también provocar a la larga, después de haber terminado todo en buena forma, y empezar una estenosis laringotraqueal, una estenosis que es la retracción de todos los tejidos que usted ha podido cortar o ha podido dañar durante el acto quirúrgico. O también en algún caso aparecer después de que su paciente se haya dedicado a cantar o a hacer algún esfuerzo con la laringe y provocar tal vez una hemorragia tardía. Y les hablaba ya de aquello que es muy poco frecuente, las fístulas esofágico-traqueales o tráqueo-esofágicas. De ese modo, entonces, y finalmente la cicatrización defectuosa de la herida o una fístula traqueal y cutánea. Vean ustedes por donde estuvo el tubo, que tal vez ha estado 2 semanas con el tubo endotraqueal y resulta que ahora la herida no se cierra correctamente, queda una cicatrización defectuosa y aparece una fístula que va a tomar en cuenta la piel, ¿sí?, al tejido celular subcutáneo, a la tráquea, a los cartílagos, y entonces esta es una fístula traqueocutánea, ¿sí? Y hay que hacer desaparecer esto a través de otra cirugía, haciendo una setaplastía o algo así. Y en algunos casos que si es una dama y le queda una cicatriz queloidea con una fibrosis bastante fea y de un color oscuro, pues también tiene que participar ahí quizá el médico cirujano plástico para poder hacer sus artes de belleza. Muy bien. Con esto creo que hemos concluido el tema, ¿sí? Solo que me faltaría hacer mención de que para hacer esta pequeña cirugía es necesario que nosotros podamos tener un poco de ideas de aquello que fue la anatomía de la región.
Claro, yo todavía no he avanzado laringe y debo avanzar. Todavía no he avanzado tráquea en primer año, en el primer curso con anatomía. En cambio, ustedes que ya están en sexto semestre, puede que sí recuerden algo. Y para recordar mejor y no tener dificultades, sería muy bonito que ustedes en este tiempo libre que tienen, lean un poquito de tráquea. Más adelante vamos a tener que tal vez hablar de las cuerdas bucales. Y para hablar de las cuerdas bucales tenemos que hablar del cartílago tiroides. Y tenemos que hablar de esas cuerdas bucales que están insertadas en el